Los primeros habitantes de la tierra. Adán conoció a Eva y Eva se embarazó y dio a luz a su primer hijo, Caín. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Cierto día, Caín trajo ofrenda para Dios, escogió del fruto de la tierra que con trabajo había cosechado, y Abel, su hermano, trajo también ofrenda para Dios. Trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y ambos las presentaron al Señor. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no se agradó con la ofrenda de Caín. Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios habló con Caín y dijo: Caín, ¿por qué te enojas? Si haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces dijo Dios a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En ese momento maldijo Dios a Caín: maldito seas tú de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y así salió Caín, y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció allí a su mujer, y tuvo hijos e hijas. Enos engendró a Cainán, y Cainán a Mahalalel, y Mahalalel a Enoc, Enoc a Matusalén, y Matusalén a Lamec. Y todos tuvieron hijos e hijas, pero Lamec a los 182 años de edad engendró a Noé. Y Noé a sus 500 años de vida engendró a Sem, Cam y Jafet. Aconteció que cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas con aspecto hermoso que los hijos de Dios desearon, y llegándose a ellas les engendraron hijos. Estos hijos fueron los gigantes guerreros, los grandes tiranos que dejaron leyenda entre los hombres por perpetuidad, de varones de renombre. Entonces Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que el pensamiento del corazón del hombre era de continuo el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, y le dolió en el corazón. Y dijo Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Como hemos escuchado, Adán conoció a Eva y Eva se embarazó. Este es el primer momento en la Biblia donde se habla de las relaciones sexuales entre Adán y Eva. La palabra conoció implica la intimación entre un hombre y una mujer sexualmente. También, a partir de aquí, todos los descendientes de Adán y Eva serán hijos del pecado, y con el pecado hijos para el acecho de la muerte, hasta que llegue nuestro Señor Jesús. Y Eva tuvo a Caín y después a Abel. Caín se dedicó a la agricultura y Abel a la domesticación de animales. Al momento que Caín y Abel dieron ofrenda para Dios, Dios se agradó con la ofrenda de Abel, pero no con la de Caín. El libro de Hebreos nos dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín y que por ella fue declarado justo. Aquí podemos distinguir que ambos ofrecieron buena ofrenda, pero Abel llevaba la fe en su corazón como algo más excelente en su ofrenda, mientras que Caín llevaba el orgullo de su trabajo. Sin embargo, Dios advierte a Caín de su orgullo y lo invita a hacer lo correcto como su hermano Abel. Caín, ¿por qué te enojas? Si haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Muchas veces pensamos que nosotros no tenemos la fuerza para combatir nuestros pecados, para evitarlos. Pero en este versículo Dios le dice a Caín que él debe dominar su pecado. ¿Cuál era el pecado de Caín? Su orgullo. Orgullo que aún en nuestras vidas cristianas sigue siendo muy difícil de dominar. Pero Dios nos habla para que lo hagamos, para que dominemos el pecado, dominemos nuestro orgullo o suframos las consecuencias. Por su orgullo Caín fue destinado a la muerte, matando a su hermano. Caín prefirió seguir el deseo de su corazón
antes del mandato de Dios. Pero Abel, por su fe, fue salvo para la vida venidera, pues Abel creyó en la promesa que Dios le hizo a su madre Eva, que vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, aquel que los libertaría y que nos liberta de nuestros pecados, nuestro Señor Cristo Jesús. Por lo tanto, encontramos que la simiente de la serpiente estaba en Caín, dominando su orgullo, y la de Eva en Abel, esperanzándolo en la fe. Caín fue maldecido, al igual que la serpiente, y su simiente lleva esta maldición, o sea, sus descendientes harán el continuo el mal, pues en ellos no vivía la promesa. Ellos vivían para sí mismos, para sus propios deseos, mientras que Abel recibió la bendición de la promesa de la restauración de todas las cosas, ya que su fe lo salvó. Una pregunta muy común es, ¿con quién se casó Caín? Si los únicos habitantes de la tierra era la familia de Adán y de Eva. Bueno, claramente Caín se casó con una de sus hermanas. Adán tuvo hijos e hijas, no solamente tuvo a Caín y a Abel. En esos días tenemos que entender que no había una prohibición en casarse entre familia, pero en el momento indicado, Dios lo prohibió. También escuchamos que Adán nuevamente conoció a su esposa y Eva dio a luz a otro hijo llamado Set. Por medio de Set llega Noé, el que traerá reposo, el que dará descanso al trabajador de una tierra maldita. Eso es lo que significa su nombre, reposo. Noé está al final de la lista de los descendientes de Adán, en la lista de los que llevan la simiente de Eva, de los que creen en la promesa de Dios y glorifican el nombre de Dios. Noé nos lleva a una pequeña redención de un juicio que está próximo a venir, del diluvio. En Noé podemos encontrar algunas similitudes de nuestro Salvador Cristo Jesús, nuestro verdadero Redentor, en donde debemos poner nuestros ojos, hombre intachable, para redimirnos con su sangre de un castigo justo, como lo hubo en los tiempos de Noé. También escuchamos el polémico versículo de los gigantes. Creo que muchas personas deseaban escuchar esta parte. De los habitantes que habitaban en la tierra, de los hijos de Dios engendrados con las mujeres de los hombres. Hombres de renombre, hombres que marcaron la historia de este mundo, o como entendemos nosotros del mundo antiguo. Muchos toman estos hijos de Dios como ángeles. Pero revisando este versículo podemos detectar que la palabra gigante se refiere no solo a hombres de gran estatura, o a hijos de Dios, como se toman muchas veces en las Escrituras, sino también a hombres poderosos, hombres influyentes, grandes guerreros, hombres que se decían a sí mismos hijos de Dios. En el paganismo que ellos llevaban, en sus religiones paganas que ellos llevaban, se hacían hijos del dios Sol, se hacían hijos del dios Luna. Hombres especiales que infundían gran temor a las poblaciones. Podemos hablar de reyes, de príncipes, en aquellos tiempos, de reinados en aquellos tiempos. Así que tomaron para sí mujeres, o sea, varias mujeres tomaron cada hombre, o cada hijo de Dios que se hacía llamar, de entre todas las mujeres, incluyendo incluso las hijas de Set, los descendientes de Set, de aquellos que tenían temor de Dios y creían en la promesa de la redención. Aquí hubo una mezcla de todo. Cuando Dios vio que el mal de los hombres iba en aumento, que sus corazones estaban de continuo el mal, a Dios le dolió en su corazón. A Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre, pues el hombre se contaminaba constantemente de la simiente de la serpiente, rechazando la promesa de Dios y viviendo para sí mismos. Así que Dios le dio al mundo 120 años para destruir todo ser vivo en toda la tierra. Pero Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Dios se apiadó de Noé y de su simiente. Hermanos, la redención de nosotros no depende de tener la simiente de Eva o de la serpiente, pues esto se habló de nuestro Señor Cristo Jesús, quien aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz. Ahora, si nosotros somos cristianos, hechura de Dios somos en Cristo Jesús hijos de Dios, así como nos dice la carta de Efesios. En nuestros días, como en los anteriores, aquel que sigue su camino sin la guía de Dios toma la decisión de llevar en su vida la maldición del pecado, el cual es la muerte, pues no está regenerado y por consiguiente es hijo de Satanás, hijo de la serpiente. En su primera carta a Juan nos advierte de esto. Dice lo siguiente:
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Hermanos, que Dios nos permita discernir que la voluntad de Dios es lo primero que debe manifestarse en nuestras decisiones. No como Caín, que siguió su propio consejo y fue y mató a su hermano. Que Dios nos guarde de la maldad de este mundo, que nos acerque a su consejo, pero sobre todo, que nos regenere, que nos cambie nuestro corazón con la fe que es en Cristo Jesús. Amén.